Esta semana vamos a continuar hablando sobre el Espíritu Santo y semanas que vienen, porque cuando tú y yo estudiamos la Biblia, no solamente aprendemos cosas, palabras, historias, sino aprendemos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es inspirada a través de Él. Por eso no lo podemos dejar a un lado y nosotros tenemos que ir y aprender de la mano de Él. Yo te animo a que cada vez que tú leas tu Biblia le pidas al Espíritu Santo: ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué me enseñas el día de hoy? Y el Espíritu Santo es el maestro que tú y yo tenemos en la actualidad para ir aprendiendo. El mejor maestro, el que no se equivoca, el que no le quita o le pone, sino el que nos enseña. Y vamos a estar viendo durante algunos domingos lo que son las cartas de Juan. Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Primera de Juan 1 es donde vamos a empezar. Y antes de empezar, tenemos que conocer un poco, aprender un poco de lo que es la historia de Juan. Algunas personas los confunden a Juan el apóstol con Juan el Bautista. Son totalmente dos personas diferentes. Juan el Bautista era pariente de Jesús. No solamente había una cercanía por el lugar, sino una familiaridad. Y Juan el Bautista fue decapitado. Él tenía una misión y fue cumplida. Juan el apóstol es uno de los 12 discípulos de Jesús, que caminó con Jesús y realmente caminó físicamente, porque en aquel tiempo no había vehículos. Y si tenían que caminar un día, allí iba él, juntamente con los 12. Y Juan, en muchas ocasiones también se le conoce como el amado, el apóstol amado. Cuando tú lees Juan, en algunos versículos, él ahí pone como esta característica: el que Jesús amaba más que a otros. Y no es tanto que Jesús lo dijera, sino que él se sentía de esa forma, el amado. Cuando tú lees la historia de Jesús a través del libro de Juan, tú vas a poder entender muchas cosas de la vida de Jesús. Y ese libro es enfocado primeramente y principalmente a gente recién convertida al cristianismo. Personas que van a encontrar lo que es el amor de Jesús. Y Juan, el libro o el Evangelio de Juan, tiene mucho eso. Cómo Jesús nos ama, cómo el Padre nos ama a través de Jesús. Si tú no has leído con esta mentalidad, con esta perspectiva, el libro de Juan, yo te animo que lo leas, que tú puedas entender el amor de Dios que tiene hacia contigo. El que más libros tiene en la Biblia que escribió, o que tenemos registrados, mejor dicho, es Pablo. Juan tiene varios: su Evangelio, estas 3 cartas y también lo que es el Apocalipsis. Y lo que es estas 3 cartas, su destinatario, sus lectores, no son gente nueva. Gente que ya conocen del Evangelio, que ya han pasado algún tiempo aprendiendo, leyendo, conociendo
de Dios. La mayoría de los que estamos aquí entraríamos en esa parte. Y por eso Juan, de una u otra forma, toca los temas como que muy drásticos, si quieres. Él no maneja los tonos grises. ¿Es o no es? Y hace comparaciones entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, para que tú y yo podamos entender que no podemos estar jugando. Y esta misma parte la vemos cuando Juan escribe Apocalipsis y en una de las cartas a las iglesias, ¿no? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Juan tenía un hermano, Santiago. Los dos eran hijos de Zebedeo. Zebedeo tenía barcos y se dedicaban al comercio de la pesca. Cuando Juan y Santiago son llamados por Jesús, ellos dejan todo y le siguen. Este Santiago no es el que escribe la carta, el libro de Santiago, no es otro. A estos dos hermanos, Jesús, ¿recuerdas cómo los llama o les pone este alias o apodo? Boanerges, hijos del trueno. Tenían un carácter algo explosivo también. Y Jesús así los pone. Dentro de los 12 discípulos, había como que un grupito más cercano a Jesús. Y entre ellos era Pedro, Santiago y Juan. Los tres. Estaban bien cerca de Jesús. Y tú, yo creo que ya has visto ahí en la Biblia cómo estaban en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, con respecto a la historia de Jesús. Que otros discípulos no conocieron, no supieron, pero ellos tres sí. Ahí estaban. Y no solamente pensar nosotros por metiches, sino porque ahí estaban. Jesús tenía un círculo un poco más cercano. En la última cena, en ese tiempo, en ese momento, si tú recuerdas, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. La Biblia no lo dice, más que estaba recostado en el pecho de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando tú te recuestas en el pecho de alguien? ¿Qué escuchas? Su corazón. Yo creo que fue la única persona que pudo escuchar el corazón de Jesús. Yo sé que tiempo atrás no se podía esta parte, pero cuando mi esposa y yo fuimos al ultrasonido para checar si ya estábamos embarazados de nuestro primer hijo, y tuvimos esa oportunidad de escuchar el latido del corazón de él, a mí marcó algo. Dije, wow. Yo pude entender muchas cosas a través de escuchar ese latido. Yo creo que Juan pudo entender muchas cosas por esa cercanía que tenía con Jesús. Ahí estaba. Momentos cercanos, íntimos. Ahí estaba. Tanto fue así que ¿a quién le encargó a su madre Jesús? Juan. Ahí estaba. Ahí estaba.
Y Juan la recibió. Y Juan cuidó de ella. Y ahí estaba. Juan fue el último de los apóstoles en morir. En una ocasión su mamá, muy impertinente diríamos nosotros, le dice a Jesús: oye, Jesús, por favor que mis hijos esté uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? O sea, como que la mamá dijo: aquí es el momento donde yo puedo pedir y que estén ahí bien cerquita, ¿no? Ahí. Y Jesús les dice: yo no puedo decir eso, pero sí puedo decir que van a sufrir, van a padecer lo que yo he padecido. Y algunos historiadores creen que esto marcó lo que Juan vivió. Te lo vuelvo a repetir, no está en la Biblia, pero los historiadores del primer siglo escriben que a Juan le dieron a beber veneno y no murió. No murió. Los emperadores de aquel tiempo estaban molestos porque era de los últimos apóstoles, el último apóstol, y él seguía compartiendo, y él seguía predicando, y él era duro, no era suavecito, y les incomodaba y les molestaba. Y por eso intentaron hacer varias cosas para matarlo. En otra ocasión lo metieron en una olla con aceite hirviendo. Y siguió, como decimos, vivito y coleando. E intentaron ver la forma de acabar con él. Pero Dios no lo permitió. Y por eso el emperador Domiciano lo desterra a la isla de Patmos. Y ahí estuvo aproximadamente unos 2 años. Y en ese tiempo es cuando Dios le muestra Apocalipsis. Juan ya era grande y aún seguía él enseñando y predicando. Y lo que era Asia Menor, en Éfeso y a sus alrededores, él tenía esta parte de estar viendo por varias iglesias, escribiéndoles, enseñándoles, estando al pendiente de ellas para que crecieran correctamente. A veces creemos que solamente en el mundo se formó el cristianismo y no hubo otras ideologías, creencias, religiones o como quieras llamarlas. Pero no, sí pasó. Y durante este primer tiempo, donde estaba la iglesia primitiva, había gente que se levantaba y decía una u otra cosa que iba en contra de lo que habían ellos conocido. Y tenemos que ir un poco más allá. En aquel tiempo, la iglesia primitiva no tenían lo que tú y yo ahora tenemos, como es toda la Biblia. El Nuevo Testamento vino después. Entonces no tenían ellos lo que tú y yo ahora podemos tener y entender muchas cosas. Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento, el Tanaj. Pero sobre lo de Jesús, sobre lo que había pasado, no tenían todo. Y recuerda esta parte, eran escribas. A lo mejor alguna iglesia de una zona lejana ya le había llegado algo, pero la otra no tenía nada. Y por eso es que ocupaban esta parte. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, hacían sus cartas.
para intentar que la gente fuera creciendo correctamente. Porque se estaban levantando muchas ideologías, creencias totalmente equivocadas a lo que estaba establecido desde un inicio. Algunos escritores de inicios del primer siglo, a Juan lo llamaban como una voz viva y que permanecía. Y por ser el último vivo, lo respetaban mucho. Otros cuentan que lo tenían que llevar cargado de una iglesia a otra iglesia, porque él ya no podía moverse tan fácilmente. Pero él seguía predicando, él seguía enseñando. No se ponen de acuerdo los historiadores realmente en la fecha de su muerte. Hay varias historias, pero más o menos va entre 80 y 90 años. Ya tan solamente con 80 años y seguir predicando, yo digo, wow. Wow. ¿Cuánto tiempo tú y yo realmente le dedicamos a predicar, a enseñar? Y Juan buscaba enseñar las cosas correctas. Y es por eso que empieza la carta de Primera de Juan. Antes de escribir el Evangelio de Juan, le dieron a leer el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. Y si tú te das cuenta, cuando tú lees Juan, no tiene muchas de las cosas que están en estos 3 libros. Hay demasiada información nueva en el libro de Juan que nos ayuda a entender muchas cosas del tiempo que Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y eso nos enseña más y podemos tener una perspectiva diferente. Tú te puedes dar cuenta y son pocas cosas las que los 4 evangelios cuentan. Porque Juan estaba entendiendo lo que era necesario para la gente. Y ya más o menos teniendo una introducción de lo que es Juan y su primera carta, vamos a leer el primer versículo de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando alguien viene y te dice, fíjate que fulanito dijo que esto sucedió, generalmente le creemos. Pero esa información no es de primera mano. No es. Juan, al escribir esta parte, está diciendo que a él le tocó estar en el momento. Él oyó, él lo vio con sus ojos, él lo contempló y palparon sus manos. ¿Cuánta cercanía tuvo Juan con Jesús? ¿Cuánta? Demasiada, demasiada. ¿Cuánta cercanía tú y yo tenemos con Jesús? Y no va a ser física en la actualidad.
Pero la Biblia nos enseña que Jesús es la palabra, es el verbo. Y por eso tú y yo tenemos que leer la Biblia. ¿Cuánta cercanía tenemos tú y yo con la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo decidimos ir más allá? Yo me imagino que cuando Juan estaba escribiendo esto, había un deleite en él porque estaba recordando esos tiempos, esos momentos que pasó con el Maestro. Que nadie se los ha contado, él los vivió. ¿Has estado con alguna persona que te cuenta alguna experiencia de una forma tan padre que dices, ay, me gustaría estar en ese momento? ¿Cómo me gustaría haber vivido lo que tú viviste? Yo así me imagino a Juan, platicándole, diciéndole. Lo que era desde el principio. Y aunque este principio nos podemos todavía ir hasta el inicio de la creación, porque ¿cómo empieza Génesis? En el principio. Este principio se refiere al inicio del ministerio de Jesús. Una de las ideas que se estaban levantando en ese tiempo es que Jesús no había sido hombre, que solamente había sido espíritu. Y por eso es que Juan es bien reiterativo. Yo lo oí, yo lo vi, lo palpé. Algo que es espíritu, no lo puedes palpar. Había carne. Recuerda que de una u otra forma el diablo busca destruir la obra de Dios. Y en ese tiempo era lo que estaba pasando. Pero si nos vamos ahorita a la actualidad, sigue pasando. Mucha gente busca levantarse en contra de lo que Dios ha establecido. Y por eso tú y yo tenemos que entender esto. Y entonces viene una pregunta que sería muy buena que tú y yo nos respondamos. ¿Por qué realmente soy cristiano? ¿Por qué realmente estoy aquí? ¿Porque no me quiero ir al infierno? ¿Porque necesito a Dios? Porque mi abuelo es el que desde hace tiempo conoce de Dios, entonces mis papás también, y pues a mí me toca y así va a ser generacionalmente. ¿O porque has tenido una experiencia con Él? Y no estoy hablando de una experiencia religiosa, ni mucho menos una experiencia del tercer tipo, sino que has entendido lo que Él tiene para ti y ha marcado tu corazón. Otra de las cosas que que Juan escribe en Apocalipsis es que le dice a una de las iglesias, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando tú lees esta parte, no demuestra que Juan había dejado su primer amor. Y no se refiere al amor de la primaria o de la secundaria que tuviste ahí de niño, de niña, sino se refiere a tu primera experiencia con Dios, que estabas totalmente enamorado de Él y que leías la Biblia y que orabas más y que asistías a la iglesia con un deseo y una pasión sin importar lo que pasara a tu alrededor. Y siéndote honestos, al menos a mí sí me ha pasado que he dejado el primer amor.
Y por eso Juan mismo dice, recuerda y vuelve otra vez. ¿Por qué soy cristiano? ¿Porque es de moda? ¿Cuál es mi verdadera convicción del cristianismo? Juan lo demuestra, Juan lo enseña, y tú y yo no le hacemos mucho caso. Es que no quiero ser un fanático de Dios. Tú sabrás cómo te llamarán o cómo te llamarás tú. En la semana pasada estrenaron una película y pudimos ir al cine el martes. Y me quedé sorprendido cómo la fila estaba. Y cuando llegamos, como 11 de la mañana, ya no había boletos casi para nada. Porque estaba la película de moda. Y cuando pudimos comprar el boleto y esperar como 2 horas para poder entrar a ver la película, otra sorpresa fue la sala llena. Dije, wow, tenía tiempísimo que yo no veía una sala así de llena. Y me puse a reflexionar, ¿qué tan realmente estoy interesado yo de Dios? Gente haciendo cola, levantándose temprano para obtener un boleto, para hacer algo, para comprar el vaso de esa película. Y cuando yo voy a la iglesia, me levanto tarde. No estoy arreglado, todo despeinado. Ahí medio llego, y si llego con una actitud. Si yo en el cine empiezo a hablar, me suena mi celular a cada rato, ¿qué hace la gente a mi alrededor? ¡Shh! ¡Cállese! ¡Sáquenlo! Si yo en la iglesia tengo una actitud parecida, ¿qué sucede? No decimos nada, ¿verdad? Y no te preocupes, no estoy tirando piedras para ti. Yo estoy en esto primero. ¿Cuál es mi actitud al venir a la iglesia? ¿Con qué deseo, con qué ganas vengo? En ocasiones yo apresuro mucho a mi familia, vámonos porque no quiero llegar tarde a la película. ¿Es la misma actitud que yo tengo para la iglesia? Vámonos porque no quiero llegar tarde. ¿Realmente estoy enamorado de Dios? ¿Realmente hay un interés en mí por conocer de Dios? ¿O estoy jugando? Hay unos libros que en inglés se llaman Jesus Freak, locos por Jesús. Y cuentan historias de personas mártires por Jesús. Si tú los puedes conseguir y leerlos, no sustituyen a la Biblia, pero yo sé que te van a animar. ¿Tú qué crees que le decían a Juan antes de meterlo allá en la olla de aceite hirviendo? Niega tu fe o te metemos. Sadrach, Mesach y Abednego
póstrate delante de esta estatua o vas a un horno de fuego hirviendo 7 veces. El puro primer versículo de Primera de Juan nos enseña cuánta pasión tenía Juan el Evangelio. Y su primer versículo es en defensa de lo que estaban diciendo en contra de lo que él fue un testigo ocular. Un testigo que escuchó. Un testigo que vivió. La tecnología no estaba tan avanzada en aquellos tiempos. ¿Y tú qué crees a qué olían 13 hombres ahí juntos, que habían caminado, que habían sudado, que habían pasado por polvo, tierra? El perfume 7 machos, 13 machos, sabían a qué olían. ¿Tú y yo sabemos a qué huele Jesús ahorita? Las 3 cartas de Juan no son muy grandes, son pequeñas, pero tienen tanta información que a veces nada más la leemos así de pasada y no captamos lo que realmente está ahí. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué se manifestó? Jesús mismo. Él es la vida. En varios versículos de Juan encontramos esta parte, Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 11:25, Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay más versículos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que expresan, que definen, que muestran quién era esa vida. Y es Jesús. Y Juan tenía esa pasión, ese entendimiento y vivía esa vida y por eso la expresaba y la enseñaba y la defendía si era necesario. ¿Qué haces tú cuando alguien habla en contra de la Biblia, de Dios, de Jesús? Generalmente nos quedamos callados para no tener problemas. Pero si hablaran de mi candidato ahorita que están en las elecciones, brinco, ¿verdad? No, lo defiendo. ¿Qué haces tú cuando hablan de un hermano de la fe? ¿Qué actitud tienes? ¿También te quedas callado? O a veces hasta echas tierra, ¿no? Así actuamos. Juan respingó. ¿Y sabes contra quién estaba respingando? Contra gente que conocía del Evangelio. Contra personas que entendían, que habían oído, que sabían. Estamos hablando en los primeros años, bueno, no primeros años, últimos años del primer siglo.
Y lo que había pasado en esa zona con Jesús todavía seguía latente. Recuerda que los discípulos se extendieron por toda esa zona y empezaron a compartir, a enseñar. Durante este tiempo ya era solo Juan. Ya había demasiadas iglesias en esa zona. Mucha gente ya conocía, pero decidieron regresar y perderse. Decidieron negar lo que se les había enseñado. Lo más seguro es que muchos de ellos pudieron haber visto a Jesús, así como Juan lo hizo. ¿Y por qué te digo esto? Porque recuerda que los judíos tenían que ir mínimo 3 veces al año a Jerusalén otra vez. Y aparte Jesús no solamente estuvo en Jerusalén, estuvo en esa zona. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelve a ser enfático Juan. Lo que vi y lo que oí. Y no solamente te lo platico, te lo digo para que tú también ya lo estés escuchando, sino para que haya una comunión entre tú y yo. Haya una relación, haya una cercanía. Y cuando tú y yo tengamos esa comunión, vamos a tener una comunión verdadera con el Padre, con Jesús. Pero si no puedo tener una comunión con mi esposa, ¿cómo quieres que tenga una comunión con otra persona que no es tan cercana a mí? Esta comunión verdadera empieza en casa. Y hace 8 días veíamos también sobre el amor, ¿no? ¿Ya lo puse en práctica? Y déjame abrirte un poco mi corazón y el de mi esposa. Pero después de predicar el domingo, ¿qué crees que pasó? Roces. Y había que poner en práctica lo que aprendimos. Porque créeme que yo aprendo. Y está en mí si lo pongo en práctica o no. Está en mí si avanzo o no avanzo. Salmos 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Este temer tiene que ver con respeto, darle gloria, darle honra. No tiene que ver nada con miedo. Tiene que ver con un respeto. Yo respeto a Dios. Y una forma de respetar a Dios que no lo veo es respetar a la gente que veo. Respetar lo que Él ha creado. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos.
1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y 2 Corintios 13:4. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y Pablo dice que hemos sido llamados a tener esa comunión. Tú sabrás si lo haces o no lo haces. Dios ya te llamó, Dios ya deseó. Tú no quieres responder ese llamado, es tu decisión. Pero Él quiere tener una comunión. Y la mejor manera de habernoslo demostrado fue hace casi 2000 años, cuando murió Jesús en una cruz por ti y por mí. Y si tú y yo no estamos haciendo caso a esa comunión, estamos menospreciando ese sacrificio que Jesús hizo. Porque el cristianismo no debería de ser un jueguito. Mucho menos un videojuego de esos que hay ahí en los celulares ahora, ¿no? Que cuando te matan, pues tengo otra vida. Me encontré ahí una cosita extra que me da 100 vidas, ¿no? Y ya puedo estar yo avanzando y caminando. Esta vida que tú y yo vivimos no es así. No sabemos ni cuándo vamos a morir. Y si no llevamos una vida correcta, como la Biblia nos lo enseña, no vamos a tener otra oportunidad. No. ¿Cómo quieres llevar la vida cristiana? ¿Cómo quieres caminar conforme la Biblia nos ha enseñado? Y Juan enseña en estos primeros versículos que tenemos que defender lo que es la Biblia, pero no la podemos defender si no la conocemos. Cuando alguien te pregunta por una persona, si tú metes al fuego las manos tuyas por él, si tú no lo conoces, dices, no, yo no lo conozco, pregúntale a otro. Lo mismo va a pasar con la Biblia. Cuando alguien venga y te pregunta o te diga, es que eso no dice la Biblia, y tú no has conocido la Biblia, ¿qué vas a hacer? Calladito me veo más bonito. Es que no sé, es que por ahí oí, es que por ahí me dijeron. Y por eso constantemente aquí les decimos, lee tu Biblia, estudia tu Biblia. Y si no tienes una Biblia, dinos si te conseguimos una. Pero yo puedo estar parado aquí diciéndote barrabasada y media, mentira y media, y tú por no haber leído la Biblia vas a decir, sí, amén. Y otro motivo por el cual no queremos tener una verdadera comunión con la Biblia, con mis hermanos en la fe, es porque soy confrontado. No me gusta que me tenga yo que humillar y hacer lo que la Biblia dice. Porque cuando Pablo escribe, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, parece ser una frase que nos aprendimos bien fácil, la podemos orar, pero Pablo está diciendo, yo he sido humillado, ya no soy yo, es Él. Por eso los judíos cuando se refieren a Dios utilizan este término Adonai, porque están diciendo, Él es el Señor, yo soy un siervo, yo soy un esclavo, soy nada.
La mujer que echó el alabastro en los pies de Jesús vino y se humilló. Y no queremos, porque tiene que ver con nuestro orgullo de no doblegarlo. Y el versículo 4 termina con esto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Porque no hay gozo en nuestras vidas. Porque no hay alegría, porque hay tristeza, porque hay dolor, porque hay cansancio, porque hay situaciones, porque no hemos entendido esta situación. Cuando tenemos realmente el conocimiento de lo que es el verbo de vida, la palabra de vida, la Biblia, y podemos tener una verdadera comunión con el Padre y unos con otros, habrá un gozo, habrá una alegría. Y no es un gozo que el mundo me va a dar, no es un gozo que mi familia me va a dar, no es un gozo que lo material me va a dar, sino es un gozo que el Padre me va a dar y va a ser totalmente diferente. Y lo mejor de todo, tiene que ser duradero. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a actuar ahora? Y no te preocupes, no es que quiera dentro de 8 días que todos aquí al 5 para las 11 ya peinaditos, arregladitos, perfumados, estemos aquí y ya haciendo las cosas que el pastor dijo, ¿no? No es eso, es la intención del corazón. Cuando entendemos que la obediencia es porque realmente quiero hacerlo y no porque me lo obligaron, avanzas mucho más. Avanzas mucho más. Porque el beneficio no va a ser para mí. ¿El beneficio para quién va a ser? Para ti. Cierra tus ojos y pidámosle a Dios que nos ayude a tener esta actitud que Juan tenía. Esta actitud de amor por la palabra, ese deseo por la palabra, por defenderla, por cuidarla, por atesorarla. Porque no tiene que ver solamente con el libro que tienes ahí en tus manos, tiene que ver con lo que representa, que es Jesús mismo. Y fíjate que hay un término que ocupamos luego los cristianos de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y aunque la Biblia no habla exactamente de eso, este término debería de ir más allá en nosotros. Deberíamos de entender que recibir a Jesús en nuestro corazón es que hemos leído su palabra y que la estamos cumpliendo y que la estamos haciendo y que le hemos guardado en el corazón su palabra. No es que Jesús se hizo chiquito y entró ahí a vivir en tu corazón, es que su palabra mora aquí y ha transformado ese corazón de nosotros. Y hay un cambio externo demostrando que realmente he entendido lo que es su palabra en mí.